Antes de iniciar con este video, te quiero pedir que escuches todas las señales, ya que con hechos y pruebas comprobables te demostraremos que el falso Mesías ya camina entre nosotros. Además, te pedimos discreción, sobre todo si eres una persona impresionable, ya que estaremos revelando señales proféticas que se están cumpliendo en la actualidad y que demuestran que el juicio final está más cerca de lo que pensamos. Y vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Apocalipsis 13:11. Desde hace siglos, este versículo ha desconcertado a creyentes, estudiosos y profetas. ¿Quién es esta figura que parece inofensiva, pero esconde oscuridad? ¿Cómo puede alguien venir con apariencia de paz y llevar al mundo entero al engaño? Tal vez la respuesta ya no esté en el futuro, sino en el presente. Porque hoy, mientras las cámaras lo enfocan, los líderes lo celebran y los pueblos lo aclaman, un hombre se levanta con señales que se alinean inquietantemente con las Escrituras. Es admirado por muchos, saludado como pacificador, aclamado por Israel, fuerte en la guerra, poderoso en la diplomacia, respetado, temido y escuchado. Pero la Biblia nos advierte, cuando todos digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Este video no es una especulación, es una investigación profética. Un viaje por las 9 señales actuales que podrían estar revelando al falso Mesías, cada una basada en hechos reales, noticias verificadas y pasajes bíblicos que fueron escritos para este tiempo. Y no te lo decimos para crear temor, sino para despertar discernimiento. Porque a medida que avancemos, verás cómo una figura política comienza a encajar, paso a paso, en el molde del impostor anunciado. Hoy hablaremos de guerras, pactos, traiciones y adoración pública, control global y de un personaje que muchos ya reconocen como un líder histórico, pero que la Biblia podría estar describiendo como el gran mentiroso del final. Cada señal será más impactante que la anterior, cada prueba más reveladora. Y cuando lleguemos a la última, no mirarás a este personaje de la misma manera. Además, entenderemos por qué el conflicto entre Irán e Israel no es un simple enfrentamiento regional, ni una guerra más entre naciones del Medio Oriente. Es la continuación de una enemistad ancestral, profetizada desde los días de Ezequiel y Daniel, y que hoy se manifiesta en los titulares del mundo. Irán, la antigua Persia, ha jurado por décadas borrar a Israel del mapa. Israel, por su parte, ha advertido que no permitirá jamás que Irán adquiera capacidad nuclear. En los últimos meses, los ataques se han intensificado. Hubo bombardeos, represalias, amenazas de guerra total y luego súbitamente una figura emergió con autoridad para detenerlo todo. Pero lo que parece el inicio de la paz podría ser en realidad la señal más clara del principio del fin. Porque las Escrituras no solo nos hablan del conflicto final entre Israel y sus enemigos, también nos advierten que en medio de ese caos surgirá un hombre con poder, influencia y palabras seductoras, uno que ofrecerá soluciones, uno que ganará la confianza de muchos, incluso dentro del pueblo de Dios, uno que será recibido, pero habrá sido enviado del cielo. Este escenario, guerra, caos, paz repentina y adoración global, no es nuevo. Fue descrito por los profetas con exactitud. Y todo parece indicar que estamos viviendo ese mismo patrón delante de nuestros ojos. Quédate hasta el final, porque quizá, al terminar con este video, descubras que las señales no están viniendo, sino que están aquí. Si quieres saber qué sucederá en los próximos días, suscríbete ahora, ya que en este canal no solo hablamos de profecías, sino que las revelamos para que estés listo para todo lo que se avecina. Y si estás viendo este video, no es por casualidad, es porque estás siendo llamado a entender lo que viene y a prepararte.
Activa la campanita y dale me gusta a este video si estás listo para ver con tus propios ojos cómo se cumple lo que Dios dijo que sucedería. Porque en cada nuevo episodio revelaremos una nueva pieza del plan final. Y créelo, todo se está activando delante de nosotros y no querrás perderte lo que está por ocurrir. Trump negocia el cese al fuego entre Irán e Israel. El pacificador global, la primera señal del falso Mesías. Todo comienza con una palabra que el mundo anhela: paz. En medio de uno de los momentos más tensos del siglo XXI, cuando los misiles caían sobre Israel y la amenaza de una guerra regional a gran escala se volvía inminente, una figura inesperada se levanta desde Washington con una solución en la mano. Donald Trump, en su segundo mandato como presidente, se posiciona como el único líder capaz de hacer lo impensable: detener el fuego entre Irán e Israel. Durante semanas, los medios internacionales mostraron imágenes de destrucción, ciudades bombardeadas, familias desplazadas, columnas de humo sobre Jerusalén y Teherán. El mundo observaba con temor mientras los analistas hablaban de la posibilidad de un enfrentamiento irreversible. Pero entonces llegó la intervención, no desde la ONU, no desde Europa, sino desde una sola voz, la de Trump. Con declaraciones firmes, contacto directo con el primer ministro israelí y presión diplomática sobre los aliados árabes, Trump logró lo que parecía imposible: un alto al fuego total y permanente. El conflicto se detuvo y la narrativa cambió. Las cámaras que antes mostraban explosiones ahora mostraban apretones de mano. Las portadas pasaron del terror a la esperanza, y el mundo, cansado del miedo, empezó a llamar a este hombre pacificador. Pero la Biblia ya nos había advertido que el falso Mesías entrará así, con promesas de paz, no con amenazas ni con violencia, al principio. Vendrá ofreciendo soluciones, pactos, tranquilidad, y muchos lo aceptarán por eso. Por una semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Daniel capítulo 9, versículo 27. La profecía nos muestra que este personaje no se presentará como enemigo, sino como amigo. Confirmará pactos, prometerá estabilidad. Aparecerá como mediador entre naciones en conflicto. Y justo cuando el mundo crea que ha llegado la paz, comenzará el verdadero engaño. Trump no solo logró detener una guerra, redefinió el mapa diplomático con una sola orden. Y al hacerlo, muchos comenzaron a verlo no solo como un líder fuerte, sino como el único capaz de traer orden al caos. Pero los que conocen la Escritura saben que hay un patrón profético que se repite. El falso Mesías vendrá en nombre de la paz, pero no con la paz verdadera. Su paz será estratégica, superficial, temporal, diseñada para ganar la confianza del mundo antes de mostrar su verdadera naturaleza. Y así, mientras la mayoría celebra el silencio de los cañones, los que tienen discernimiento deben comenzar a observar con otros ojos, porque esta paz no vino del cielo, sino del hombre. Y el que hoy es celebrado por detener la guerra, podría mañana ser revelado como el instrumento que la provocó desde el principio. Primer ministro israelí nomina a Trump al Premio Nobel de la Paz. La exaltación pública, cuando los hombres celebran lo que Dios no ha enviado. Tras el anuncio del cese al fuego entre Irán e Israel, el mundo no tardó en reaccionar. Declaraciones, aplausos, comunicados diplomáticos, titulares con palabras como histórico, inesperado, decisivo. Pero fue en Jerusalén donde se pronunció una de las frases más reveladoras de este tiempo. Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, propuso oficialmente a Donald Trump como candidato al Premio Nobel de la Paz. No fue una sugerencia simbólica, fue una nominación seria, presentada con argumentos claros. Trump detuvo una guerra, preservó vidas, protegió a Israel. Lo mínimo que merece es el Nobel.
y con esas palabras se selló un acto que tiene más peso espiritual del que muchos creen. Porque no es solo una nominación, es una exaltación mundial, un reconocimiento que dice, «Este es el hombre que trajo la paz». Pero esa frase resuena con fuerza profética en los oídos del discernimiento, porque la Escritura no solo nos advirtió que vendría un falso Mesías, sino que nos mostró cómo sería recibido. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis capítulo 3, versículos 3 y 4. Lo que comenzó como una operación diplomática ahora se transforma en adoración. El lenguaje usado en los medios ya no es político, es casi mesiánico. Lo llaman Salvador, protector, defensor. Y lo más inquietante es que esa adoración no viene solamente de las naciones gentiles, sino desde el corazón mismo del pueblo de Israel. Esto debería hacernos temblar, porque Jesús lo dijo con claridad en el libro de Juan. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Juan capítulo 5, versículo 43. ¿Podría ser esta la generación que reciba al que viene en su propio nombre? ¿Podría ser este el momento en que se cumpla esa palabra? ¿Y podría ser Trump el hombre que se presenta con su propio mérito, con su propia gloria, con sus propios pactos, y que será recibido por parte del pueblo como si fuera enviado por Dios? Cuando un líder humano es exaltado por el mundo, aclamado por los poderosos y premiado por detener guerras, es el momento de mirar más allá de los aplausos, porque el falso Mesías no será recibido como villano, será coronado como héroe. Y lo que hoy parece un honor diplomático, mañana podría ser la antesala de la mayor adoración equivocada en la historia humana. Trump saludable y restaurado, incluso tras terrible atentado en su contra. La herida que no mató y el asombro del mundo. Cuando una figura política sufre un atentado, el impacto es inmediato. Pero cuando esa figura sobrevive, y no solo sobrevive sino que regresa más fuerte, con la misma retórica, con mayor apoyo, con una imagen renovada, entonces algo más profundo está ocurriendo. Algo que las Escrituras ya habían anticipado. Hace unos meses, Trump fue víctima de un intento de asesinato durante un evento público. Un disparo rozó su rostro. Las imágenes circularon por todo el planeta. El caos, la sangre, la evacuación. Por un momento, pareció que su ascenso quedaría interrumpido. Pero curiosamente, no fue así. En apenas días, Trump reapareció, sonriente, desafiante, firme, como si nada lo hubiera tocado. Y entonces comenzaron las declaraciones desde la Casa Blanca. El presidente está en excelente estado de salud, sin daños cognitivos, en plena capacidad física. El mensaje era claro, ni siquiera una bala pudo detenerlo. Y ahí, en medio del asombro, se encendió una señal profética. El libro de Apocalipsis dice, «Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia». Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Esta es una de las descripciones más claras del falso Mesías. Un líder que sufre una herida aparentemente fatal, pero se recupera. Y no solo se recupera, sino que su recuperación se convierte en un símbolo de su grandeza, de su supuesta invencibilidad. Entonces, el mundo se asombra y se pregunta, ¿quién como él? ¿Quién podrá detenerlo? Trump, tras ese evento, no perdió apoyo, sino que ganó aún más. Sus seguidores lo llamaron indestructible. En redes, lo compararon con Ciro, con David, con figuras bíblicas que sobrevivieron al intento del enemigo. Algunos incluso dijeron que Dios lo había preservado porque aún tenía un propósito sobre él. Pero aquí es donde el discernimiento debe activarse. ¿Es este un milagro verdadero o una señal profética que muchos están interpretando mal? ¿Es restauración o el cumplimiento literal de la herida sanada que menciona el Apocalipsis? Porque el falso Mesías no necesita hacer prodigios sobrenaturales.
Le basta con que el mundo lo vea como invulnerable, que el atentado no lo debilite, sino que lo fortalezca, que en vez de retirarse, regrese más fuerte, y así su figura adquiere un aura especial, una mística de destino y una imagen de Mesías. Pero lo más peligroso de esta señal es que las masas no la rechazan, la celebran, aplauden la recuperación, adoran la resistencia, se alinean aún más con su causa. Y todo esto encaja perfectamente con el patrón del impostor que está por tomar el escenario global. No estamos viendo solo a un político que sobrevivió, estamos viendo a un personaje profetizado, cuyo ascenso no se detiene ni con fuego, ni con sangre, ni con balas. Y ese tipo de figura es exactamente la que Apocalipsis nos llamó a identificar. Trump es celebrado públicamente en Jerusalén. El momento que Jesús profetizó, a ese recibiréis. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Donald Trump, de pie junto al primer ministro de Israel, saludando ante las cámaras en un acto conjunto en la Casa Blanca. A su alrededor, miembros del gobierno israelí, diplomáticos, rabinos, estrategas militares, todos con un mismo mensaje: Trump ha sido el mejor amigo que Israel ha tenido. Y si bien esta frase no es nueva, ya se había dicho durante su primer mandato, esta vez tuvo un peso diferente, porque ya no era solo una declaración de cortesía. Ahora, venía luego de que él había detenido una guerra, había sido nominado al Nobel de la Paz y estaba impulsando una agenda que muchos dentro de Israel consideran mesiánica: proteger Jerusalén, contener a Irán, promover la reconstrucción y abrir camino a una era de paz y seguridad. Pero lo más llamativo no fueron los aplausos, sino el tono con el que fue recibido. Voces religiosas dentro de Israel comenzaron a decir que Trump había sido levantado por el cielo para este tiempo. Algunos rabinos lo llamaron Ciro moderno, recordando cómo el rey persa permitió la reconstrucción de Jerusalén. Otros lo nombraron como instrumento del Altísimo, y muchos lo compararon directamente con figuras mesiánicas del Tanaj. Todo esto parecería halagador si no fuera porque la Biblia nos advirtió exactamente que esto pasaría. En el libro de Juan se nos dice que el mismo Mesías que fue rechazado por su pueblo declaró algo que resuena con más fuerza hoy que nunca. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Juan, capítulo 5, versículo 43. Jesús sabía que un día Israel, o al menos parte de él, recibiría a otro, a alguien que no vendría con las señales celestiales del Hijo del Hombre, sino con logros políticos, con victorias militares, con pactos exitosos. Uno que no vendría con el mensaje del reino, sino con una promesa de paz terrenal. Y ese, dijo Jesús, sí sería recibido. Lo estamos viendo, está ocurriendo. Un hombre que no habla hebreo, no sigue la Torá, no ha confesado al Mesías verdadero, está siendo celebrado como el protector de Israel, el portador de paz, el defensor de Jerusalén. ¿Y si este es el momento que Juan describió? ¿Y si el aplauso en Jerusalén no es señal de victoria, sino el cumplimiento de la advertencia? Recordemos, el falso Mesías no se levantará contra Israel al principio, será recibido por ellos, no con armas, sino con gratitud, y ese recibimiento será la señal de que el mundo se está acercando al momento decisivo. Porque si a Jesús no lo recibieron, pero a este sí, entonces sabremos con certeza que la profecía está viva, y que el impostor ya está caminando entre nosotros. Trump propone una Gaza reconstruida bajo control externo. Cuando el hombre quiere rediseñar la tierra que Dios ya definió. Luego del cese al fuego, con el reconocimiento internacional creciendo y los elogios viniendo incluso desde Jerusalén, Trump dio el siguiente paso. No se conformó con detener una guerra, ahora quería reconstruir lo que el conflicto había dejado en ruinas. Pero su propuesta fue mucho más que un plan humanitario, fue una idea con profundas implicaciones proféticas.
Desde su oficina, Trump presentó un ambicioso proyecto para Gaza: transformar el territorio devastado en una Riviera del Medio Oriente. Hoteles, puertos, inversiones internacionales, control administrativo compartido con potencias externas. Un plan que, según sus palabras, llevaría paz y prosperidad duradera a la región. Pero había un detalle que encendió las alarmas espirituales. El control quedaría en manos de una autoridad no palestina, sino extranjera, posiblemente norteamericana, incluso, en parte, israelí. A simple vista muchos lo celebraron. Algunos dijeron que al fin alguien proponía soluciones reales, que Trump era el primero en ofrecer no solo diplomacia, sino reconstrucción. Pero los que conocen la Escritura saben que cuando un hombre intenta rediseñar lo que Dios ya delimitó, no está actuando como pacificador, sino como usurpador. En Tesalonicenses, Pablo nos advierte sobre el hombre de pecado, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Segundo Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Esta profecía no solo habla de una figura que persigue a los santos, habla de alguien que interviene en los lugares sagrados, que administra territorios del pacto, que ocupa espacios que le corresponden solo a Dios. Alguien que se sienta, es decir, que toma autoridad donde no ha sido llamado. Eso es lo que representa esta propuesta sobre Gaza. No es solo una idea de desarrollo, es un acto simbólico de dominio sobre una tierra marcada por siglos de profecía, sangre y promesa. Porque Gaza no es solo tierra en disputa, es un umbral, un portal geográfico entre Israel y sus enemigos. Y Trump, al proponerse como su restaurador, está proyectando la imagen de un Mesías que reconstruye, pero no bajo el Espíritu de Dios. Recordemos que en los tiempos del Antiguo Testamento fue Dios quien designó los límites de la tierra, fue Él quien indicó dónde debía vivir cada tribu, y toda vez que un hombre, por poder o ambición, intentó reconfigurar esa distribución, el juicio no tardó en venir. La propuesta de Trump no es nueva en lo político, pero sí lo es en su alcance, porque ahora no solo detiene guerras, ahora redibuja territorios y ya no solo firma pactos, sino que ahora diseña el futuro de ciudades bíblicas. ¿No es esa exactamente la actitud del falso Mesías? Ofrecer paz mientras toma control, proponer prosperidad mientras ocupa lugares que no le pertenecen, y ser recibido como salvador mientras se posiciona como usurpador. Esto no es lo que hace un constructor, es lo que hace un impostor que está comenzando a levantar su propio reino en la tierra que le pertenece solo al Altísimo. Trump autoriza bombardeos a instalaciones nucleares iraníes. Del que ofrece la paz al que lanza fuego. Durante días, los titulares celebraron la figura de un pacificador. Trump era el hombre que había detenido la guerra entre Irán e Israel. Había negociado, hablado, presionado y finalmente logrado lo que el mundo entero consideraba imposible. Pero entonces vino el giro. El momento en que la imagen de diplomático se quebró, y en su lugar apareció la figura del conquistador. Porque justo cuando el mundo comenzaba a bajar la guardia, Trump ordenó una serie de bombardeos estratégicos sobre instalaciones nucleares de Irán. Objetivos militares clave fueron destruidos en cuestión de horas. Satélites registraron las explosiones. Las redes lo celebraron como una acción preventiva de alto nivel. Y su popularidad, lejos de disminuir, se disparó. La paradoja era evidente. El mismo hombre que fue aclamado por detener el conflicto, ahora era el que reiniciaba las hostilidades. Pero esta vez no como víctima ni mediador, sino como ejecutor, como alguien que no espera a que lo ataquen, sino que decide quién puede y quién no puede tener poder. Y justo allí, otra profecía se alineó con lo que estamos viendo. Y miré, y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 2. Esta figura montada en el caballo blanco no representa al Cristo verdadero, como muchos creen.
Representa a un impostor, a un líder que se presenta como justo, pero que en realidad es un conquistador disfrazado. Viene con corona, con autoridad, con una apariencia de paz, pero su intención es avanzar, someter, imponerse y vencer. Eso es exactamente lo que estamos viendo. Trump, ya coronado por los medios, aplaudido por Israel, propuesto al Nobel de la Paz, sale ahora con un arco. No con palabras, sino con fuego. Y sus enemigos, al ver su poder, retroceden, lo temen. Y otros países, incluso los que antes lo criticaban, comienzan a ceder ante su dominio militar y diplomático. Aquí se revela la verdadera naturaleza del falso Mesías. Porque al principio parece que busca proteger, pero en realidad busca gobernar. No vendrá solo con discursos, vendrá con armas. Y no se limitará a mediar, tomará el control. Este es el punto donde su figura cambia. De hombre de paz a hombre de poder, y de mediador a ejecutor. Y el mundo, lejos de alarmarse, lo sigue admirando. Porque el falso Mesías no se levantará en medio del rechazo, sino en medio de la ovación. Y sus actos de fuerza no serán condenados, sino que serán celebrados como justicia. Estamos viendo cómo el personaje profetizado está ensayando cada uno de sus movimientos. Y la autorización de estos bombardeos no fue solo una decisión militar, fue una señal del cielo para aquellos que aún estén dispuestos a verla. Trump desata redadas masivas y políticas migratorias extremas. Cuando la falsa paz se convierte en tiranía silenciosa. Las cámaras ya no lo muestran solo con líderes de Israel o negociando tratados de alto nivel. Ahora, las imágenes provienen de calles norteamericanas, centros de detención, fronteras cerradas y familias divididas. Porque mientras el mundo celebra a Trump como pacificador global, en casa se intensifican las políticas de hierro. Bajo su nueva administración, Trump ha lanzado redadas masivas contra inmigrantes, ha ampliado los poderes de la oficina migratoria, ha enviado a la Guardia Nacional a apoyar capturas urbanas y rurales, y ha reactivado centros de detención con condiciones extremas. Algunos lo llaman limpieza migratoria, otros simplemente control. En ciudades como Los Ángeles, Houston y Nueva York, comunidades enteras viven con miedo. Hay reportes de deportaciones express, de niños separados nuevamente de sus padres, de personas detenidas sin audiencia. Y lo más alarmante, nuevas leyes buscan eliminar protecciones para quienes huyen de guerras, persecución religiosa o crisis humanitarias. A sus seguidores, Trump les dice que está protegiendo la nación, pero los que conocen las Escrituras reconocen una transformación en su discurso, del líder que prometía paz y justicia al gobernante que impone control y temor. El profeta Daniel ya lo había advertido. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano. Daniel, capítulo 7, versículo 25. Aquí no se habla solo de un opresor, se habla de un líder que cambia las leyes, que reescribe la justicia a su medida, que usa su poder para quebrar a los justos y para imponer su propio orden en nombre de la seguridad. Eso es exactamente lo que está ocurriendo. Las políticas migratorias no son solo estrategias nacionales, sino que son un reflejo del corazón de quien las firma. Y cuando un líder comienza a dividir, oprimir, aislar y endurecer su trato hacia los más vulnerables, se está cumpliendo otra señal del impostor profetizado, el que gobierna con apariencia de justicia, pero sin compasión. El falso Mesías será así, hablará de orden, prometerá seguridad, se mostrará firme ante el caos, pero detrás de todo quebrará la misericordia y moldeará la ley a su voluntad. Y el mundo, ciego por el miedo o por la admiración, lo seguirá sin notar que ya no están bajo liderazgo, sino bajo sujeción. Esta es la señal de que ya no se trata solo de poder internacional. Ahora su gobierno toca a los inocentes, a los vulnerables, a los extranjeros y a los que no pueden defenderse. Y cuando eso ocurre, cuando un líder deja de proteger y comienza a perseguir, ya no es un gobernante,
Es un tirano enmascarado, y la máscara, según las Escrituras, pronto caerá. Trump refuerza la presencia militar de Estados Unidos en Medio Oriente. El falso Mesías toma posiciones, no por defensa, sino por dominio. Luego del ataque a las instalaciones nucleares de Irán, muchos creyeron que vendría una pausa, que, como en ciclos anteriores, Estados Unidos se retiraría tras mostrar su poder. Pero lo que vino fue todo lo contrario. Trump no se replegó, sino que avanzó. En cuestión de días, cientos de soldados estadounidenses fueron desplegados en bases estratégicas de Irak, Siria, Jordania e incluso en el Mediterráneo Oriental. Buques de guerra, escudos antimisiles, sistemas de vigilancia satelital y drones armados comenzaron a operar a plena capacidad. Lo que antes era presencia simbólica, ahora se convirtió en una red militar completa, una arquitectura de control regional. Trump justificó estos movimientos como una medida preventiva para mantener la paz, pero los analistas internacionales lo dijeron claramente: esto no es defensa, es dominio. Una reconfiguración del poder militar en Medio Oriente con un solo propósito: asegurar que ningún país, ni siquiera Israel, actúe sin el visto bueno del nuevo centro de autoridad global. Y mientras los gobiernos discuten si se trata de seguridad o de ocupación, las Escrituras vuelven a hablar. En el libro de Daniel se describe a un líder profético que aparecerá en los últimos tiempos. Dice: «Se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente». Daniel capítulo 8, versículos 23 y 24. Aquí no se habla solo de un líder militar, se habla de alguien que sabe manipular, imponer, operar estratégicamente. No se presenta como un dictador, sino como alguien sabio, calculador, persuasivo. Y su poder crece, no por medios tradicionales, sino por alianzas, tecnología, influencia. Justo lo que vemos hoy. Porque Trump no está lanzando una guerra abierta, está construyendo una estructura de vigilancia, contención y dominio. Y lo hace desde la diplomacia, la economía y el miedo. No necesita conquistar territorios, solo asegurarse de que todos dependan de él. Y esa es la marca del falso Mesías. Su reino no comienza en los altares, comienza en las bases militares. Su trono no está aún en el templo, está en las plataformas desde donde observa, decide y juzga. Y muchos, incluso naciones enteras, ya han entregado su voluntad a cambio de protección. Esta señal es clara: el escenario final está siendo preparado, no solo espiritualmente, sino físicamente. La maquinaria de control está en marcha, y el hombre que parecía traer paz ahora instala ejércitos. Ya no es un visitante, ahora está tomando posesión. Y eso, según los profetas, es solo el comienzo de su reino, que terminará en juicio. La comunidad internacional se divide entre exaltarlo y acusarlo. La gran polarización, cuando el mundo entero tiene que tomar partido. Al principio fue aclamado, luego celebrado, más tarde temido y ahora divisivo. Lo que comenzó con paz terminó en polarización. Hoy, Donald Trump ya no es solo un político, es un símbolo, un nombre que divide mesas, partidos, iglesias y naciones. Y eso, más que una coincidencia política, es una señal profética. Mientras algunos lo veneran como el gran restaurador de Estados Unidos, el defensor de Israel y el único capaz de contener a las potencias enemigas, otros lo acusan de tiranía, opresión, manipulación y abuso de poder. Las Naciones Unidas han expresado preocupación por su política migratoria. Grupos humanitarios lo señalan por crímenes de guerra tras los bombardeos, y líderes europeos denuncian que su influencia está desestabilizando el orden mundial. Pero sus seguidores, lejos de apartarse, se aferran más. Lo siguen llamando el escogido. Lo defienden como el último muro contra el caos global.
y cada crítica, cada acusación, solo fortalece su imagen entre los que creen que Él está cumpliendo un propósito divino. Y aquí es donde se cumple una de las advertencias más peligrosas del Apocalipsis. Porque la marca del falso Mesías no es el consenso, es la división. No vendrá a unir al mundo, sino a partirlo en dos. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Apocalipsis, capítulo 13, versículos 7 y 8. No todos lo adorarán, pero muchos sí. Y esa será la línea divisoria. La humanidad entera será empujada a tomar una decisión. Verlo como el enviado o como el impostor. Seguirlo o resistirlo. Adorarlo o discernirlo. Y esa decisión ya no será colectiva, será personal. Trump no solo ha reconfigurado la política global, ha expuesto el corazón de las naciones. Ha revelado quién está dispuesto a ceder la verdad por estabilidad y quién está dispuesto a resistir, aunque eso implique ser rechazado, perseguido o aislado. Porque esa es la estrategia final del falso Mesías. No obligará con cadenas, sino con encanto. No impondrá a la fuerza, sino por elección. Y cuando la humanidad esté partida entre dos bandos, los que lo exaltan y los que lo denuncian, sabremos que la última señal se ha cumplido. Porque ya no será una cuestión de ideología, será una cuestión de eternidad. El impostor ha sido revelado, pero no todos lo verán. Ya vimos las señales, una por una, cada una más clara que la anterior. Un hombre que detiene guerras y luego lanza bombas, que habla de paz, pero edifica su poder con ejércitos, que es celebrado en Jerusalén, pero no confiesa al Mesías verdadero, que propone reconstrucción, pero toma autoridad sobre Tierra Santa, que sobrevive a la muerte y se levanta como invencible, que endurece su justicia mientras el mundo lo aplaude, y que finalmente divide a la humanidad entre los que lo exaltan y los que aún esperan al verdadero enviado. Todo esto no es casualidad, es cumplimiento profético. Porque el falso Mesías no vendrá vestido de demonio, sino de ángel de luz. No vendrá destruyendo al principio, sino prometiendo estabilidad. Y muchos, muchos lo recibirán con gozo. Aplaudirán sus pactos, admirarán su carácter, defenderán su causa, pero no verán lo más importante, que no viene del cielo. Las señales no se están acumulando para el futuro, están revelando lo que ya está delante de nuestros ojos. Y así como está escrito en Zacarías, capítulo 13, versículos 8 y 9, el juicio vendrá con fuego. Pero antes de ese momento, vendrá la gran prueba. Y la pregunta que queda para ti es, ¿en qué parte estarás cuando se revele el impostor? ¿Entre los que se asombran o entre los que disciernen? ¿Entre los que aplauden o entre los que se arrodillan solo ante el Cordero verdadero? ¿Entre los que siguen al que viene en su propio nombre o los que aún esperan al que viene en nombre del Padre? Porque ya no hay más tiempo para neutralidad. El escenario está montado, las señales se han cumplido y el falso Mesías ya está aquí. Si te gustó el video, suscríbete ahora, porque en este canal te mantendremos informados sobre todo lo que ya está escrito en el cielo y se está activando en nuestro tiempo. Si lo haces, te aseguramos que todo lo que viene será más impactante, más urgente y más revelador. Activa la campanita y no olvides regalarnos un me gusta para que no te pierdas ni una sola pieza de este rompecabezas profético. Ahora, te pregunto, ¿estás listo para ver con tus propios ojos cómo se activa el plan final de Dios? Nos vemos en el próximo video.